Buen día, mi nombre es David Aben y vengo a presentar este trabajo para la materia de plataformas y canales, donde voy a hablar un poco de cómo fue la creación de la televisión a color y cómo fue esa transición de blanco y negro a esa misma. Para ello voy a hablar de dos personas por las cuales esto fue posible, empezando por Guillermo González Camarena, el cual fue un mexicano nacido en 1917, que desde pequeño había mostrado tener mucho talento para cosas que tuvieran que ver con la electricidad. Por ejemplo, alrededor de los 8 años ya se ponía a construir juguetes que eran impulsados con la electricidad y incluso siendo el menor de 8 hermanos, leí que él había creado un sistema de bombillos para que los hermanos pudieran tener acceso a la luz durante la tarde-noche y pudieran terminar sus tareas a tiempo. E incluso les cobraba como buen hermano, ¿no? Pero bueno, el punto es que él desarrolló lo que sería el sistema tricromático secuencial de campos. ¿Cómo funcionaba este sistema? Utilizaba 3 colores que eran el rojo, el azul y el verde en una sucesión donde se ponían 3 imágenes en blanco y negro, pero que llevaban la capa con el respectivo color. Por ejemplo, tenían, vamos a decir, una de estas 3 imágenes tenía un filtro rojo, la otra un filtro azul, la otra un filtro verde, y esas pasaban a una velocidad más avanzada. Incluso él aumentó la velocidad de campo a la que pasaba, que era como de 144 como milisegundos, una cosa por el estilo. La aumentó casi el doble, y estas capas de colores se mezclaban en el ojo del espectador y lograban transmitir lo que sería el color, ¿no? Pero eso fue básicamente lo que sería el pionero o la primera faceta. Eso se desarrolló en 1940 y fue en 1963, creo, que en México, a partir de ese sistema, fue que se distribuyó por primera vez lo que sería un programa de televisión a color. Entonces se podrán imaginar el hito que significa. Por otro lado, tenemos a John Logie Baird, el cual fue un ingeniero escocés nacido en 1888, que fue la primera persona en crear, o cómo decirlo, en mostrar imágenes televisadas. O sea, prácticamente inventó lo que sería el primer televisor, solo que en su caso se llamaba el noctovisor. Era un aparato mecánico bastante grande, que fue uno que enseñó en como 1926, con el que mostró por primera vez unas imágenes en secuencia en movimiento, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años él desarrolló muchas pruebas. 3 años más tarde, en 1929, creo que fueron los alemanes que lo mandaron a crear un servicio de televisión hecho y derecho. Pero en 1936 empezó a tener competencia. Hubieron muchos otros creadores que empezaron a competir por destacarse e implementar, ser los primeros en implementar el sistema televisivo, el servicio de televisión. El problema es que para 1936 el BBC, o el British Broadcasting Corporation, que empezó a implementar esto, a querer ya poner en marcha los servicios de televisión, él perdió, vamos a decirlo así, la competencia contra otro servicio, y realmente a partir de ahí las pruebas no fueron tan elevadas y falleció unos años más tarde, ¿no? De hecho, creo que falleció en 1946, que fue, como dije, cuando justamente habían sacado la televisión a color. Un poquito irónico. Ya para rematar, para no pasarme un poco el tiempo, quería aprovechar contar una anécdota muy interesante que por lo menos aquí en Venezuela la televisión a color no llegó sino hasta muchos años más tarde. Fue de hecho el 1 de junio de 1980 que oficialmente se implementó la televisión a color aquí. Y está esta anécdota interesante, que es que mi mamá me cuenta que en ese tiempo, claro, veían todo, era en blanco y negro, y recibieron las noticias, sobre todo aquí en Caracas,
de la implementación por parte de Luis Herrera Campins de televisión a color aquí, con un sistema de Estados Unidos. El sistema era NTSC/M. No sé muy bien de sistemas, cabe decir, pero ese era el que se implementó. Y mi mamá me cuenta que ellos empezaron a contar los días muy impacientes porque implementaron la televisión a color. Entonces llegó el día y se reunieron mi mamá y muchos amigos a contar las horas, a contar los momentos, viendo el televisor en blanco y negro, esperando el momento en el que cambiara de golpe a color. Y bueno, te podrás imaginar en ese momento todos ansiosos por ver ese avance, ¿sabes? No me puedo imaginar lo que es el salto de blanco y negro a empezar a ver a color por primera vez, y se quedaron esperando, y se quedaron esperando, y se quedaron esperando. Y no pasó, porque resulta que si bien el sistema había sido implementado, no funcionaba con los televisores, o la mayoría de los televisores de ese momento, así que realmente no era el acto de magia que se esperaba, que es que de repente ¡pum! El color del televisor cambiaba, sino que esos televisores no podían recibir esas señales nuevas tan complejas, porque como mencioné, era ahora este sistema americano, así que pues se embarcaron, poco chimbo, pero ya más adelante, bueno, consiguieron su televisión a color. Lo único es que es muy interesante pensar cómo fue un momento tan bueno, importante. Para ellos fue un momento que era, ¿sabes? Casi como, no sé ni describirlo, no diría que es ver un mundial, no diría que es literalmente estar en el momento en el que la historia ocurre, ¿no? Y estarlo esperando y compartiendo con amigos y familiares. Por eso me parece tan emotivo para mencionar. Buen día, soy el alumno David Aben de la Escuela de Cine y Televisión y vengo a presentar este trabajo para la materia de plataformas y canales, donde voy a hablar sobre la creación del primer canal de televisión premium, que sería HBO. Homebox Office o HBO fue el primer canal de televisión premium que fue lanzado en Estados Unidos el 8 de noviembre de 1972 y prácticamente cambió, vamos a decirlo, el panorama, porque este se presentó como un canal especial que tendría películas sin recortes, películas exclusivas hechas por el mismo canal, una reducción bastante notoria en lo que serían propagandas o comerciales, una mayor definición, y todo esto a cambio de una especie de pago extra a la hora de pagar por el servicio de televisión, ¿no? Fue creada por Charles Dolan, y otra diferencia significativa es que, aparte de ser un tipo de televisión por cable, fue el primero, por lo menos creo que en su momento, no sé si había uno en algún otro lado, pero por lo menos en Estados Unidos, fue el primero que recibía señal por satélite. De ahí tenías el incremento en calidad, y pues eso también significaba un incremento en el costo, ¿no? De ahí que fuera la suscripción. Pero hay otros detalles respecto a, no sé si llamarlo suscripción, vamos a llamarlo como pago adicional. Y es que el tema es que los canales premium, empezando por ¿no? Por HBO, se manejan de una forma distinta a los canales normales. Por ejemplo, los canales, vamos a llamarlos normales o comunes, vienen incluidos en el servicio que tú pagas, y mientras que estos, vamos a decirlo que tú los pagas aparte o con un paquete especial del servicio. Y una cosa importante a tener en mente es que los canales, vamos a llamarlo otra vez comunes, ellos se sostienen o se mantienen ¿cómo se dice? A base de promotores y a base de marcas, por eso tanto comercial,
porque de ahí es que sacan más que todo el dinero para sostenerse. En cambio, los canales premium requieren directamente es por la suscripción o por el pago adicional que se sostienen. De ahí que haya bajo o nula publicidad, porque ellos directamente se sostienen a partir de el pago que uno les da, ¿no? El pago o la suscripción a ese servicio adicional. Aparte que ellos tienen más posibilidad de crear, ¿cómo se dice?, películas o tal vez programas únicos, porque ellos mismos lo financian, vamos a decirlo así. Ajá, ¿por qué fue que se creó en primer lugar este estilo de servicio o este tipo de canal conocido como Premium? Fue porque en sus primeros 6 años de existencia era considerado que no era rentable, porque perdía mucho más dinero del que generaba. Ese incremento en la calidad, vamos a decirlo así, y como mencioné, que buscaba producir sus propias series, de repente sus propias películas, y que más que todo lo que transmitía eran películas que ya habían salido en cines, cosas por el estilo. Entonces la única manera de que pues, resultara rentable era cobrando de esta forma, porque podían ofrecer más a cambio de más, de una manera que los canales convencionales no podían o no podían soñar con hacer, ¿no? Por eso empezó, vamos a decir, como un canal común, porque al principio utilizaba igual cable y todo este tema, hasta que ya, por fin, cuando empezó a agarrar ritmo, como 3 años más tarde, desde que se oficializó, fue que pudieron cambiar a señal de satélite. De hecho, uno de los momentos así importantes es que ellos pudieron, gracias a eso, que eran ondas de satélite, pudieron transmitir en vivo. Fue una pelea de boxeo de Mohamed Ali, y pues poder ver algo en vivo y en directo creo que es bastante notorio como para poder enganchar a las personas a decir, oye, hay que pagar por este servicio, ¿no? O sea, es algo que trasciende. ¿Qué ocurre? También algo que me gustaría añadir es que también podría ser considerado como el inicio del fin, curiosamente, porque ahorita hay mucha discusión respecto a lo que son las suscripciones, los canales que ahora son los premium, porque ahora tenemos tal vez no canales de televisión como tal, sino las suscripciones a las plataformas, ¿no? Las plataformas online como son Netflix, como son Amazon Prime y curiosamente HBO Max. Entonces, HBO Max no, creo que tiene otro nombre. HBO, no sé si es Plus, no sé si es Premium, la verdad es que a veces me enredo. Pero el punto es que se puede considerar esto casi como que el principio del fin, porque fue lo que empezó a mostrar lo que serían las suscripciones. En mi caso no estaría tan seguro, porque el problema no creo que haya sido esa creación. Como dije en ese momento, tenía un fin muy específico, que era poder dar más a cambio de más, ¿no? O sea, un intercambio equivalente. Buscaban ser más ambiciosos, por ende necesitaban más, porque querían distribuir más y otorgar más, ¿no? En cambio, yo creo que un problema de las suscripciones es que empiezan a convertirse un poco en lo que llamamos greedy, lo que llamamos avaricioso un poquito. Yo más que todo mi queja tal vez no es tanto con los servicios de televisión, más con los de juegos, que eso se trasladó. En los juegos nunca existió algo como eso y de repente ahora tienes que pagar por, no sé, membresías para poder utilizar el online, o DLC que es para poder pagar contenido adicional del juego, que resulta que hacen sentir al juego inicial como incompleto. Es muchas cosas, y yo creo que lo interesante de aprender sobre esto y el origen es que te das cuenta. Yo creo que todo esto siempre es como parte de un árbol, ¿no? Entonces, si tú aprendes las raíces, llega un punto en el que empiezas a conectarte y a encontrar las ramas y encuentras cosas que no tenías idea de que estaban conectadas. Así que en mi caso, aprender sobre el origen del primer canal premium me da una especie de idea y una especie de conocimiento que yo nunca había considerado sobre lo que ahora son todos estos servicios de suscripción, ¿no?